Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de No Tan Lejos. El vídeo de hoy, como ya os expliqué anteriormente, es un vídeo que realmente es importante para mí, ya que es una experiencia propia que a mí me marcó y que quiero compartir con todos vosotros. Este vídeo quizá a algunos les parece algo diferente, ya que a diferencia de muchos otros lo voy a hacer completamente sin guión, ya que más que un vídeo que sea mostrar datos, información, investigación, lo que más quería es que fuera como una conversación entre amigos. Una conversación en la que yo os cuento algo importante que pasó en mi vida y que realmente me marcó. Por ello vamos a ir ahora al tema del vídeo en sí. Como sabréis, la mayoría de las personas que nos dedicamos a intentar destapar la verdad, la conspiración que hay detrás de todo lo que es la ufología, muchas somos las que hemos tenido algún tipo de experiencia que nos ha demostrado que realmente hay algo que no conocemos, hay objetos volantes que realmente no sabemos de dónde vienen ni qué son y que encierran un gran misterio que todos llevamos dentro. Y no somos pocos los que estamos aquí intentando destapar todo lo que hay detrás de este asunto y que hemos vivido algo que tiene que ver con todo esto. Todo ocurrió cuando yo tenía 11 años. Yo vivía de pequeña en una urbanización por llamarle de alguna manera, porque eran algunas casitas sueltas en medio del monte, que estaba muy alejada de todo lo que son núcleos urbanos. Hay vecinos, pero que estaban separados por muchos metros o incluso kilómetros. El pueblo que había más cercano en el que podías coger un autobús estaba a 10 kilómetros. Era el pueblo al que me llevaban siempre mis padres para ir al colegio, coger el autobús muy temprano por la mañana, eran épocas duras. Y todo lo que os voy a contar ocurrió en el transcurso que hay esos 10 kilómetros que habían entre mi casa y ese pueblo donde había la parada de autobús. Pues bien, todo ocurrió un día que por la noche teníamos que ir a buscar a mi hermana mayor a la parada del autobús. Y bueno, cogimos el coche, en el coche íbamos al principio mi madre, mi hermano mayor y yo. Mi madre y mi hermano delante y yo detrás. Mi hermana venía del último autobús que venía por la noche, así que estaba todo muy oscuro y realmente se veían mucho las estrellas, porque donde yo vivía no había nada de contaminación lumínica y había un cielo que era realmente espectacular. Recuerdo aún cómo se veía la Vía Láctea y cómo echo de menos ahora que estoy en Barcelona ese cielo. Pero bueno, la cuestión, íbamos en el coche y cuando habían pasado como unos 5 minutos más o menos del transcurso, en un cruce que hay que está muy cerca de donde estaba antes mi casa, vimos que había una luz muy grande, una luminaria muy brillante, justo enfrente de nosotros. Sería como si la carretera está aquí, estamos aquí, la luminaria apareció aquí, al lado izquierdo de donde estábamos nosotros en la carretera. Parecía que estuviera no muy alto, habían árboles en esa zona y estaba como quizá a 10 metros sobre esos árboles. Veíamos que estaba muy bajo y que brillaba mucho. A lo que pensamos, quizás es un helicóptero, porque a esa altura y que esté quieto, ¿qué puede ser? Así que mi madre decidió parar, porque también era muy de gustarle todo lo que eran ovnis y misterios, también me vino un poco de ahí, y mi madre decidió parar un momento en el arceno. Entonces abrimos la ventana y nos damos cuenta de que el objeto no hace ningún tipo de sonido. Si es un helicóptero, aunque esté bastante alto, siempre se oye las hélices, el ruido que hacen. Pero en este caso no se oía nada. Nos quedamos mirando fijamente y vemos que en el centro de la luminaria había como una especie de cuadradito naranja que se distinguía bastante del resto del ovni en sí, porque ahora ya lo vamos a llamar como ovni. Pero bueno, nosotros teníamos que seguir porque venía el autobús y no podíamos dejar a mi hermana allí tirada. Nos quedamos mirando un buen rato, 5 minutos más o menos, el objeto y nos dimos cuenta de que ahí seguía. Mi madre empezó a decir que esto no era normal, empezamos a decir que eso no podía ser de ninguna manera un helicóptero porque no oíamos nada. Y claro, nosotros teníamos que continuar y arrancar porque ya venía el autobús y teníamos que recoger a mi hermana. Pero nosotros, que siempre hemos sido muy fanáticos del tema, empezamos a decirle a mi madre, no, pero ¿y si es un ovni? Tenemos que ver qué es lo que ocurre.
Y en ese momento empezamos a pitar con el coche, empezamos a pitar muy fuerte y bueno, nos avanzamos, seguimos el camino pero pitando. Y vemos, atención, que a la que arrancamos nosotros se empieza a mover. Eso a mí la verdad es que al momento me impresionó muchísimo y dije, esto no es normal, nos están siguiendo, ¿qué es? No lo entiendo. Además yo era pequeña y tampoco tenía los conceptos muy desarrollados. Entonces nosotros continuamos, estábamos mirando más al cielo que la carretera y veíamos que el objeto en cuestión pasaba de un lado a otro del cielo, que claro, se ve poco trayecto, pero en verdad es muchísimo, en un momento. Pasaba de un lado a otro en un momento. Iba haciendo así. Y ahí ya nos quedó claro que eso no era nada de aquí de la Tierra, y si es algo de la Tierra, desde luego que es algo experimental y que no han comentado. Entonces llegamos al pueblo en cuestión, y esto entre 1000 vueltas que estaba dando el objeto. Llegamos al pueblo en cuestión y esperamos con el coche a que llegara el autobús de mi hermana. Y vemos que el ovni se para encima de una iglesia que había allí en ese pueblo, que estaba en una montaña elevada. Es lo que más se veía del pueblo, que ese es el punto más elevado que había en el pueblo. Y vemos que se queda ahí quieto, cuando nosotros nos quedamos quietos. Bueno, esperamos ahí porque no podíamos hacer nada, estábamos embobados mirando la bola. Y bueno, llega mi hermana, se lo enseñamos, también empieza a alucinar en colores, por decirlo de alguna manera. Y entonces, yo en aquella época no habían tantos móviles como hay ahora, no era tan accesible. Yo tenía 11 años, vivía en el campo, no era algo que se tuviera y por eso no pude grabar nada. Pero mi hermana sí que tenía uno de aquellos que tienen la cámara que es muy mala, era de los primeros que habían con cámara color y la verdad es que tenía una calidad muy pésima, pero bueno, algo se podía hacer. Entonces yo le dije a mi hermana, dame el móvil rápido que quiero grabarlo, que si no luego nadie te cree. Y fue, y esto os lo juro, fue sacar el móvil, apuntar hacia el objeto y desaparecer. Y no volver a aparecer en ningún momento. Y bueno, lo que viene a continuación os lo cuento más a modo anécdota que otra cosa, cada uno puede tomárselo como quiera. Al volver a casa, que estábamos todos ilusionados con toda la adrenalina de haber visto algo que no sabíamos lo que era, de haber interactuado, porque eso fue interactuar realmente, el ovni sabía que lo habíamos visto y nos estaba siguiendo, pero qué curioso que fue sacar el móvil para intentar capturar la imagen y desaparecer y no volver a aparecer. Eso es como acaba el avistamiento. Pero os quería decir algo también a modo de anécdota que ocurrió después y de un sueño que tuve relacionado. Al llegar a casa, después de todo esto, que estábamos todos emocionados, como he dicho, empezamos a mirar al cielo para ver si volvíamos a ver algo, porque una vez ves algo ya quieres verlo todo el rato. Y aquello que miramos al cielo y empezamos a ver una bola brillante también que venía de cara hacia donde estaba nuestra casa. Y empezamos a gritar mi hermano y yo, me acuerdo, porque también éramos pequeños y es lo normal. En ese momento vemos que se acerca y ¡pum!, empieza a parpadear y digo, bueno, pues era un avión, aquí no ha pasado nada. Vale, esto es una anécdota. Pero lo curioso es que años después yo tenía un sueño que era muy real, en el que yo vivía exactamente esa misma experiencia de antes de entrar a casa, en la que veía la bola que supuestamente luego era un avión. Yo soñaba que veía la bola venir, igual que ocurrió todo, empezamos a gritar, pero en el momento que se tenía que acercar y ver las luces parpadear, vemos que se acerca, esto en el sueño, vemos que se acerca un ovni, pero a toda velocidad hacia donde estaba mi casa. Me quedo completamente paralizada intentando abrir la puerta, pero esto os lo juro que la sensación en el sueño es una sensación que nunca he vivido en la realidad y no entiendo cómo puedo haber sentido tanto la sensación de estar paralizado por un factor externo y que no puedes hacer nada. Pues decir que ese sueño me pareció muy raro porque no lo soñé solo una vez, sino que 2. Y dije, ¿y si hay algún tipo de misterio detrás de todo esto y del sueño? Y bueno, quería compartir con vosotros esta experiencia que tuve, ya que a partir de ahí fue querer mirar cada día el cielo. Siempre
he ido viendo algún tipo de luz, algo que no me ha cuadrado en el cielo. Tengo un telescopio y me gusta hacerlo, pero nunca como fue aquel día, con esa interacción, y realmente sientes algo en el corazón, sientes que lo que estás viendo no es algo normal y que estás siendo afortunado por poder verlo. Yo al menos me sentí así. Y como decía, esta es mi historia con este contacto ovni que tuve. A mí la verdad es que, como os decía al principio, me marcó, me cambió muchos horizontes en cuanto a posibilidades en la vida. Me di cuenta de que no todo es tan simple como nos hacen creer en todas partes y que hay algo más allá que nos está observando y que nosotros podemos observar si prestamos atención. Me gustaría saber mucho qué opináis al respecto. Es una parte importante de mí y no sé, me sentía con la necesidad de compartirlo con vosotros, ya que siempre estoy hablando de los ovnis, de cómo creo en ellos y todo. Y quería que supierais que detrás de todo esto también hay una historia, hay una sensación, algo que yo sentí y que realmente me marcó. Espero que os haya gustado, os mando un gran abrazo y nos vemos el viernes con las noticias del misterio NTL News. Un gran abrazo y hasta la próxima.